Evangelio de hoy martes 11 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo 1 al 13. En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos presenta un momento clave en el ministerio de Jesús, donde se enfrenta a los fariseos y escribas en torno a la cuestión de la tradición y los mandamientos de Dios. En este pasaje, Jesús desenmascara la hipocresía de aquellos que ponen las tradiciones humanas por encima de la voluntad divina y nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y la verdadera obediencia a Dios. El texto comienza con la llegada de los fariseos y escribas desde Jerusalén para observar a Jesús y sus discípulos. Estas figuras religiosas, preocupadas por la pureza ritual, se escandalizan al ver que algunos discípulos comían sin haber realizado el lavado de manos prescrito por la tradición de los ancianos. Para ellos, esto era un signo de impureza y falta de respeto hacia Dios. Sin embargo, Jesús no se deja intimidar por sus acusaciones. En lugar de defender a sus discípulos desde una perspectiva legalista, les muestra el verdadero problema: su obsesión por las tradiciones humanas los ha alejado del corazón de Dios. Con una cita del profeta Isaías, Jesús les dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Estas palabras de Jesús son una advertencia seria. Nos invitan a examinar nuestra propia vida espiritual y a preguntarnos si nuestra fe es auténtica o si nos hemos dejado llevar por una religiosidad vacía, basada en ritos externos sin verdadera conversión del corazón. El problema de los fariseos no era su apego a la tradición en sí, sino el hecho de que habían convertido esas normas en un fin en sí mismo, olvidando el verdadero propósito de la ley de Dios, la justicia,
la misericordia y el amor. Jesús señala un ejemplo concreto, la práctica del Corbán, en la que algunos dedicaban sus bienes al templo para evitar ayudar a sus propios padres, eludiendo así el mandamiento de honrar a padre y madre. De este modo, anulaban la palabra de Dios, con interpretaciones convenientes para sus propios intereses. Este mensaje sigue siendo actual. Hoy en día, también podemos caer en la trampa de poner más énfasis en las normas externas que en la transformación interior. Podemos ser rigurosos en ciertas prácticas religiosas, pero si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios, nuestra fe se convierte en una rutina vacía. Jesús nos enseña que la verdadera pureza no viene de las apariencias, sino del interior. No se trata solo de cumplir con ciertas reglas, sino de vivir con un corazón sincero y abierto al amor de Dios y al servicio de los demás. La fe auténtica no es solo cuestión de rituales, sino de una relación viva con Dios que nos transforma desde dentro. Esta enseñanza de Jesús nos desafía a revisar nuestras prioridades. Nos preocupamos más por lo que piensan los demás que por lo que Dios ve en nuestro corazón. Nos aferramos a tradiciones humanas que nos impiden vivir plenamente el Evangelio. Utilizamos la religión como una excusa para evitar responsabilidades que nos incomodan. El Señor nos llama a ser verdaderos discípulos. Aquellos que no solo hablan de Dios, sino que viven según su voluntad. No basta con cumplir ciertas normas y nuestro corazón está endurecido. La fe cristiana nos invita a una conversión constante, a una vida de amor y servicio genuino. También es importante recordar que Jesús no rechaza las tradiciones en sí mismas. Muchas de ellas pueden ser valiosas y nos ayudan a crecer en la fe y a acercarnos más a Dios. El problema surge cuando les damos un valor absoluto y olvidamos que lo esencial es el amor a Dios y al prójimo. En este sentido, la enseñanza de Jesús nos anima a buscar un equilibrio. Las prácticas religiosas, como la oración, la participación en la Eucaristía, la lectura de la Biblia, son importantes, pero deben ir acompañadas de una vida coherente con el Evangelio. Si no hay amor, justicia y misericordia en nuestra vida cotidiana, nuestras prácticas religiosas pierden su sentido. Este pasaje también nos recuerda que Dios mira el corazón y no las apariencias. Mientras que los fariseos se preocupaban por la limpieza externa, Jesús nos enseña que lo que realmente importa es la pureza interior. Esto implica dejar atrás el egoísmo, el orgullo y la hipocresía para vivir en la verdad y el amor. El Papa Francisco nos ha recordado en varias ocasiones que el cristianismo no es solo un conjunto de reglas, sino una relación viva con Jesucristo. No se trata solo de cumplir, sino de amar. No basta con parecer buenos, sino que debemos ser auténticos en nuestra relación con Dios y con los demás. San Pablo nos exhorta en su carta a los romanos a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos por la renovación de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esto nos muestra que la fe no es estática, sino un proceso continuo de crecimiento y conversión. Cada día, estamos llamados a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Es por costumbre o porque realmente queremos vivir según su ejemplo nuestra fe?
Nos lleva a amar más, a servir mejor, a ser más justos y compasivos. El desafío que nos presenta este pasaje es grande, pero también lleno de esperanza. Jesús no nos deja solos en este camino. Nos da su gracia, su Espíritu Santo, su palabra y la comunidad de fe para ayudarnos a crecer y madurar espiritualmente. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir una fe auténtica, libre de hipocresía, centrada en el amor y la misericordia. Que nos conceda un corazón puro y humilde, dispuesto a escuchar su voz y a poner en práctica su enseñanza. Hoy, más que nunca, necesitamos cristianos que vivan el Evangelio con coherencia y valentía, que sean testigos del amor de Dios en el mundo. Que nuestra fe no sea solo de palabras, sino de hechos concretos que reflejen la presencia de Cristo en nuestra vida. Que María, nuestra Madre, nos ayude a ser verdaderos discípulos de su Hijo, con un corazón abierto a su gracia y dispuesto a hacer su voluntad en todo momento. Amén. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en nuestra relación con Dios. Muchas veces, los seres humanos caemos en la tentación de centrarnos en las apariencias externas, en cumplir normas establecidas por tradición sin realmente vivirlas desde el corazón. Jesús nos invita a mirar más allá de las reglas superficiales y a cuestionarnos si realmente nuestra vida refleja el amor y la justicia de Dios. El problema con los fariseos y escribas en este pasaje no era que observaran la ley, sino que habían permitido que sus tradiciones humanas reemplazaran la voluntad divina. Esto nos recuerda la advertencia de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces podemos caer en la misma actitud? Rezamos, asistimos a la iglesia, participamos en actividades religiosas, pero ¿realmente vivimos nuestra fe con sinceridad y profundidad? Jesús señala que lo que contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. En otras palabras, nuestras acciones, pensamientos y palabras reflejan lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Un corazón lleno de amor y misericordia irradiará bondad, mientras que un corazón endurecido por el egoísmo, el rencor y la soberbia mostrará actitudes alejadas del Evangelio. Esto nos lleva a examinar nuestras motivaciones y nuestra relación con Dios. ¿Actuamos por simple costumbre o realmente buscamos un encuentro sincero con el Señor? La fe no es solo un conjunto de normas y prácticas externas, sino una relación viva y transformadora con Dios, que nos lleva a amar y servir con autenticidad. Jesús nos muestra que el verdadero culto a Dios no se mide por la observancia ciega de tradiciones humanas, sino por la pureza del corazón. Un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas se manifestará en actos de justicia, misericordia y verdad. Como dice el profeta Miqueas, que pide de ti el Señor que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar muchos ejemplos de cómo la religiosidad externa puede nublar el verdadero sentido de la fe. Cuando damos más importancia a los rituales que a la conversión del corazón, corremos el riesgo de caer en el mismo error que Jesús denuncia en los fariseos. La fe no debe ser solo un conjunto de normas, sino una respuesta de amor a Dios y al prójimo.
Las palabras de Jesús nos llaman a la coherencia de vida. No podemos presentarnos como cristianos devotos y en nuestras acciones cotidianas somos indiferentes al sufrimiento de los demás, si guardamos rencor, si actuamos con hipocresía o si solo buscamos nuestra propia conveniencia. La fe auténtica se refleja en un corazón que ama, perdona y sirve. San Pablo también nos recuerda en su carta a los romanos que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para discernir la voluntad de Dios. Esta renovación comienza con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a vivir según su palabra. Jesús nos da el mejor ejemplo de coherencia. En su vida, no solo predicó la verdad, sino que la vivió hasta las últimas consecuencias. Su amor no se quedó en palabras, sino que se manifestó en gestos concretos. Sanando enfermos, acogiendo a los pecadores, perdonando a sus enemigos y entregando su vida en la cruz. El desafío para nosotros es claro, debemos preguntarnos si estamos viviendo nuestra fe de manera auténtica o si nos hemos conformado con una religiosidad superficial. ¿Estamos realmente buscando la voluntad de Dios? ¿O nos hemos acomodado a una vida espiritual vacía de amor y compasión? Jesús nos invita a un cambio de mentalidad, a volver a lo esencial. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo lo demás debe ser consecuencia de esta verdad fundamental. Cuando nuestro corazón está alineado con el amor de Dios, nuestras acciones reflejan su presencia en nuestra vida. Es importante examinar nuestras intenciones y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para vivir con autenticidad en nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos buscar la transparencia y la verdad. Solo así podremos ser testigos creíbles del Evangelio. La invitación de Jesús es a no quedarnos en lo superficial, sino a profundizar en nuestra relación con Dios. No se trata de rechazar las tradiciones, sino de darles el sentido adecuado. La oración, los sacramentos, la vida comunitaria y las normas de la Iglesia tienen su valor cuando nos conducen a una mayor unión con Dios y con nuestros hermanos. Este pasaje también nos desafía a revisar nuestras prioridades. ¿Estamos más preocupados por cumplir normas externas o por cultivar un corazón compasivo y generoso? ¿Nos enfocamos en la apariencia de nuestra fe o en su verdadera esencia? Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Nos llama a vivir desde lo profundo, con sinceridad y humildad. No podemos engañar a Dios con una fe de fachada. Él conoce nuestras intenciones y nos invita a la conversión genuina. El mensaje de Jesús sigue siendo actual. En un mundo donde muchas veces se valora más la imagen que la verdad, el Señor nos recuerda que lo esencial es lo que está en nuestro interior. No basta con parecer buenos, debemos serlo realmente. Por eso, la oración y el examen de conciencia son fundamentales en la vida cristiana. Nos ayudan a purificar nuestras intenciones y a pedirle a Dios que transforme nuestro corazón. Solo con su gracia podemos vivir de manera coherente con el Evangelio. Finalmente, este pasaje nos anima a construir una fe sólida basada en el amor a Dios y al prójimo. No se trata de seguir reglas por obligación, sino de responder con amor a la llamada de Dios. Una fe auténtica se traduce en vida, en compromiso,
en servicio, en justicia y en misericordia. Que el Señor nos conceda un corazón sincero, libre de hipocresía y lleno de amor. Que podamos vivir nuestra fe con coherencia, reflejando la luz de Cristo en cada una de nuestras acciones. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.